Cuando una banda me hace tragar mis palabras, soy lo suficientemente humano como para reconocerlo. Y qué pedazo de álbum que se mandó Cryptopsy. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy pero muy bien. Acá Federico Solari saludándolos una vez más e invitándolos a suscribirse, a dar clic en notificaciones, dejar su like, comentar, compartir. Todo eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. Y si les gusta el trabajo que hacemos y nos gustan apoyar un poquito más, está la opción de cooperar vía el Super Gracias. Bueno, evidentemente estamos entrando a un mes de septiembre cargado de discos de bandas legendarias. Y por ende, muchas de ellas, por no decir prácticamente todas, serán comentadas acá en el canal a modo de reseña. Y el día de ayer, 8 de septiembre de 2023, salió un disco que marca el regreso discográfico. Me refiero a larga duración, porque habían salido dos EPs en el 2015 y en el 2018, llamados The Book of Suffering, tomo 1 y tomo 2. Pero hace bastante que no salía un LP, así que estamos hablando el día de hoy del octavo álbum de estudio de las leyendas del death metal canadiense Cryptopsy, quienes presentan As Gomorrah Burns vía Nuclear Blast, un disco de 8 canciones y 33 minutos de duración. Bueno, breve historia, ya la conté cuando comentamos el single In Abeyance, que lo hicimos con la compañía de Amusia acá en este canal. Cryptopsy es una banda que básicamente me forcé cuando era más chico a que me gustara. Ya me gustaba el death metal de Florida, estaba empezando a amigarme mucho con el death sueco, digamos, con el death metal de la costa este de Nueva York también. Y llega una banda como Cryptopsy, que yo leía en todos lados que era una banda sumamente brutal y sumamente de culto, técnica rápida, o sea, hacía todo culo. Y yo digo, bueno, vamos a escuchar Cryptopsy, ¿no? O sea, es como un paso más en la batalla, diría B8. Y me pongo a escuchar el Non So Vile con las voces de Lord Worm. Y yo dije, creo que acá es donde yo trazo mi línea de tolerancia en lo que a death metal respecta, ¿no? Pero tal era mi interés, porque cada vez me gustara más lo más brutal, que seguí escuchando mucho el Blasphemy Made Flesh con esa producción cruda y mala onda que tenía. Y lentamente empezó a gustarme Cryptopsy, ¿no? Después, obviamente, los discos con Mike DiSalvo, y eventualmente llegué también a la etapa actual, ¿no? Que me parece que es buena. Salvo por el Unspoken King, que, bueno, obviamente es el disco más bastardeado de la discografía de esta banda, donde ellos se inclinan un poco más hacia el sonido deathcore, o metalcore, diría algunos, porque hasta hay voces limpias, que vos decís, ¿qué carajo hace esto? Esta es la misma banda que yo escuché allá cuando empecé a descubrir este grupo con discos como el Non So Vile y demás. Mierda. Así que bueno, vamos a comentar hoy lo que es As Gomorrah Burns. Habíamos hablado del single In Abeyance acá. Realmente tanto a mí como a Manuel coincidimos mucho en ese tema de que, bueno, resultaba una canción relativamente genérica para Cryptopsy, que para mí no tachaba todos los puntos, ¿no?, que tiene que cumplir esta banda. Y déjenme decirles que esa me parece, en el contexto del álbum, la canción más floja del disco. Y no voy a decir que el disco es una caja de sorpresas tampoco, pero ciertamente creo que es Cryptopsy sonando como Christian Donaldson desde que él arranca a producir los discos y desde que se mete en las guitarras, obviamente, ya sin el señor Lavasier en la otra guitarra. Le adjudica, digamos, toda su impronta a un tipo muy experimentado de lo que refiere a todos los ámbitos del death metal, al tech death, al progresivo, al deathcore. Sabe cómo tiene que sonar una banda de death metal de la vieja guardia. Tampoco es tan de la vieja guardia Cryptopsy, pero de los 90s. Con un sonido más actual y que obviamente tiene mucha influencia de lo técnico, de lo brutal y hasta de lo progresivo, ¿no? Que en los discos, por ejemplo, de DiSalvo había muchos arreglitos progresivos con el And Then You'll Deck, por ejemplo, con el bajo, digamos, con las influencias por ahí más yaceras que podía traer un Flo Munier, que acá igual de vez en cuando también las introduce, ¿no? Lascivous Undivine, digamos, es una forma tan letal de arrancar este disco, pero con esas dinámicas que a mí siempre me gustaron mucho de Cryptopsy, que por ahí no encontré tanto en In Abeyance, que es de ser sumamente frontal en cuanto a su ataque con los Gravity Blast, con los Diarrhea Blast, digamos, con todo el arsenal de blast beats que tiene un tipo como Flo Munier, que la verdad que sigue descuartizando los parches, con un Matt McGachy que, siendo objetivo dentro de lo posible, porque uno nunca puede ser 100% objetivo dentro de la música,
yo creo que es el vocalista más proficiente o, bueno, hasta virtuoso por ahí se podría decir que ha tenido Cryptopsy, ¿no? Las voces de Mike DiSalvo nunca fueron sumamente, digamos, versátiles, por así decirlo, y las de Lord Worm eran como, te metían mucho miedo. Yo las sigo eligiendo a día de hoy, pero Magaki tiene una pluralidad de voces, ¿no? Que las sabe utilizar bien dependiendo del momento de cada canción. Ese tema es una carnicería. Godless Deceiver está muy buena porque tiene aquellos también condimentos pseudo progresivos que venía mencionando al principio. Lo que sí yo quizás critico, a diferencia de álbumes donde el guitarrista era otro y también la onda del trabajo era otro. Yo recuerdo un disco como Non So Vile, por ejemplo, donde los solos de guitarra eran muy caóticos y muy mala onda, ¿no? Como que se condecían un poco más con la brutalidad y lo pútrido presentado en esos discos. Acá los solos de Donaldson son buenos, pero son como muy perfectitos, ¿no? Entran de forma muy pulcra. De hecho, las bases que tienen los solos de guitarra son, entre comillas, más angelicales, si se quiere, dentro de lo que es la devastación de un disco como As Gomorrah Burns de Cryptopsy. Me gustaría por ahí la inclusión de algún que otro solo más caótico en el disco, que me remite un poco más a esa era más clásica, por así decirlo, de Cryptopsy, ¿no? Pero hay mucho también de entendimiento de cómo funciona el death metal a día de hoy. Flay the Swine, por ejemplo, me parece una excelente canción que, con lo brutal que es, logra ser bastante ganchera en el estribillo. Es un estribillo podrido, o sea, roto, pero con bastante melodía y que se afianza rápido, digamos, al inconsciente del escucha, ¿no? Me parece una gran canción. De hecho, yo, después de In Abeyance, la verdad que no seguí escuchando ningún otro single de Cryptopsy hasta el lanzamiento de este disco. Si no estoy equivocado, Flay the Swine fue un single. Ahora, es muy posible que esté equivocado porque no recuerdo, pero recuerdo haber leído el nombre por ahí. Un tema que me sorprendió, que también yo estaba pensando, porque en Godless Deceiver tenemos unos golpes de bajo así, ¡pam! ¡Pam! Densos, y que obviamente añaden a la atmósfera del disco, por así decirlo. Pero también me faltaban esos agregaditos de bajo que sucedían por ejemplo, en un Whisper Supremacy, ¿no? Que, dicho sea de paso, tremendo guiño de la portada a Whisper Supremacy. Pero en un tema como The Righteous Lost, con esas florituras rápidas de bajo que hay en un momento y la batería entrecortada y los rellenos que se van dando, hay veces que cuando... Miren, se los voy a decir así, porque por ahí a ustedes les pasa. Hay veces que cuando estoy escuchando un disco, yo lo escucho tranquilo, con mis auriculares puestos al álbum, y escucho una parte de un disco que me vuela la cabeza y yo grito un uff o algo así, que realmente es una reacción muy natural de mí como melómano, ¿no? Como fanático de la música, que escucho una parte que me resulta... Me pasa mucho con el death metal porque es el género, o con el thrash o con el black, que normalmente me pasa con géneros extremos y virtuosos. Bueno, el thrash no es... Depende, ¿no? Música virtuosa. Y escuché ese... No es un slapeo, pero esa floritura de bajo que hay en la canción. Escúchenlo y van a saber... Escúchenla y van a saber a qué me refiero. Y me es inevitable reaccionar de esa forma, como, uy, la puta madre que acabo de escuchar, ¿no? Tremendo. Es ese tipo de reacción. Genial ese tema de Righteous Lost. Me encanta. Me parece un temazo. De lo mejor del disco. Obeisant, creo que podría ser... si hablásemos de baladas, que obviamente Cryptopsy de balada no tiene nada, ¿no? Pero podría ser como la balada de Cryptopsy. Entiéndase como balada la canción que más baja las revoluciones del disco. Y Praise the Filth vendría a ser como un tema que te comprende lo mejor del álbum y cierra con unas guitarras envolventes y en un fade out para despedirte de un álbum que, más allá de algún que otro momento, no te da respiro y no deja de atacarte. Como digo, los pequeños respiros son los solos de Donaldson, o canciones como Obeisant, que por ahí tienen más groove y no son tan rápidas, tan blasteras, pero bueno, en general creo que Cryptopsy hizo muy bien también en hacer un disco cortito de 33 minutos, que hay veces que uno escucha bandas de tech death y de brutal death que son muy intensas y se lanzan discos de 50 y pico de minutos y uno dice, bueno, con 20 minutos menos sacabas un discazo. Cryptopsy, o sea, no por nada son maestros, ¿no? Lo entienden muy bien. Realmente, bueno, una banda que, como dije al principio, me hizo tragar mis palabras. Yo no esperaba tanto de este disco
y me encantó, me partió la cabeza. He escuchado mejores cosas de death metal del año. Sí, he escuchado mejores cosas. También creo que lo que ha alejado a algunas personas de Cryptopsy es justamente la producción que le ha dado Donaldson a la banda. El sonido más moderno, emparentable con, no sé, bandas tipo Cattle Decapitation, como Aborted, que es un death metal brutal, más moderno en cuanto a su enfoque y a su producción. Pero todas las bandas se ayornan, ¿no? Si ustedes escuchan el último disco de Suffocation y se van al primero, obviamente las intenciones tanto compositivas como de producción son diferentes, ¿no? Porque el género va evolucionando. También aguante las bandas que siguen rindiéndole culto al pasado, no hay ningún problema. Pero creo que Cryptopsy lo entendió bien. Ya desde su homónimo lo habían entendido bien, después de aquel chacarrillo que había sido The Unspoken King. Pero bueno, yo le voy a poner un 9 sobre 10 a As Gomorrah Burns. Excelente álbum, muy bueno, sumamente disfrutable. Si les gusta el death metal rápido, agresivo, a la vena, As Gomorrah Burns de Cryptopsy es un disco que no pueden dejar pasar. Por mi parte esto fue todo, coméntenme qué opinan del álbum si ya lo escucharon y nos vemos la próxima con más contenido acá en el canal. Saludos, chao.